Queridos primos hispánicos, Francesca Albanese merece el Premio Nobel de la Paz, más que cualquier otro inútil payaso. Tras las presiones ejercidas por la política, la Universidad Libre de Berlín ha cancelado las conferencias de la experta en Derecho Internacional y relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, previstas para el 19 de febrero 2025 como evento público presencial. Una semana antes, la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich también había prohibido una conferencia de Francesca Albanese. Esta decisión confirma una tendencia preocupante. La influencia política socava la autonomía de las universidades y pone en peligro la libertad académica. Además, constatamos una vez más que Alemania, o más bien su élite política, se encuentra a menudo en el lado equivocado de la historia. Pues les decía que hoy está con nosotros aquí en este estudio del Hoy por Hoy una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza? Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso? Tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños, de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo, porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año.
y ya es el resultado está frente de nosotros. ¿Qué información nos hacía antes nuestro compañero Nicolás Castellano, un poco de balance de cuál es la situación, sobre todo porque es verdad que llevamos 12 días focalizando la guerra entre Irán e Israel y ha quedado lamentablemente en un segundo plano lo que está pasando en Gaza y en los territorios, también en Cisjordania? ¿Qué información tienen desde dentro de la situación actual? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es horrorosa. Yo digo desde meses que Israel está escribiendo una de las páginas las más horríficas de las historias en la historia de los genocidios. Y ahora parece que no tenemos la capacidad de absorber todo eso, pero yo soy segura, como lo dicen otros históricos de genocidio, que cuando vamos a saber, a comprender todo lo que que Israel ha hecho a los palestinos, particularmente, pero no exclusivamente en Gaza, porque no tenemos que olvidar lo que se pasa, que es muy grave en Cisjordania, pero vamos a tener vergüenza, pero será demasiado tarde. Una cosa que tienes que nos hacer reflexionar. Tenemos que parar de llamar esta actividad criminal que los Estados Unidos e Israel han creado como Gaza Humanitarian Foundation. Es la negación de todo lo que humanitario se puede hacer. Esta es la organización que se está encargando, vamos a decir entre comillas, del reparto de la ayuda humanitaria. Eso no es ayuda humanitaria. Es una de los experimentos los más cruel que he visto en mi vida. Parece, de verdad, los palestinos lo llaman Hunger Games, porque en primer lugar, lógicamente, ¿cómo se puede dejar la responsabilidad de distribuir ayuda al Estado que es acusado en 3 casos en la justicia internacional de genocidio, de crimen de guerra, de crimen contra la humanidad, incluso lo de causar hambre? Y con los Estados Unidos, que son un partner en esa destrucción, en ese genocidio. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? Ese no es ayuda. Están matando gente que se está muriendo de hambre. Es por eso que digo, los estados como España también, como Italia, mi país, tenemos que romper el bloqueo. Tenemos que enviar nosotros ayuda humanitaria con nuestros barcos. No podemos esperar que lo hacen los jóvenes, la sociedad civil. Esa es la responsabilidad que tenemos de parar el genocidio. De todas formas, usted está haciendo este llamamiento cuando acabamos de ver ahora mismo, esta misma semana, como ahora la Unión Europea dice que ve indicios de que no se están respetando los derechos humanos en Gaza y en Cisjordania. Mire, estoy para presentar mi último informe a las Naciones Unidas sobre las actividades de empresas privadas, que es en una definición muy larga que he utilizado, porque hay las empresas, pero hay también las universidades, las ONG y los bancos adentro. Y yo insisto, y tengo prueba, y tengo datos que confirman que si el genocidio no se ha parado hasta hoy, es simplemente porque es una actividad muy lucrativa para muchos, también, y no exclusivamente, en Europa. Estamos prisioneros de ese sistema que es un capitalismo sin reglas. Es un problema, no es el capitalismo, es el capitalismo... En general, es el capitalismo sin regla, colonial y racial, como lo dicen los estudiosos. Pero ¿cómo se hace esto si no hay unanimidad dentro de los países, por ejemplo, que conforman la Unión Europea? Hay algunas voces que hablan más claro. España es un caso de ellos. ¿Cómo se puede hacer si no hay esa unanimidad? ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea, por ejemplo, con el Tratado de Asociación con Israel? La España para mí es el caso más eclatante de lo que digo, porque para mí es siempre un honor de venir en ese país, como lo decía ayer, porque entre los ministros y la gente de la sociedad civil, en los medios de comunicación, siempre me siento recibida con mucho respeto. No se pasa en otros países europeos. ¿Por qué hay una población que conoce, que habla, que se informa y que informa sobre los hechos de la Palestina? Pero también con un gobierno tan progresista y tan guiado para los principios,
ya no se pueden tomar decisiones como de cortar las relaciones económicas y diplomáticas o en política con un Estado que comete crímenes, después crímenes cada día. ¿Por qué? Porque el Estado no es todo, porque los asuntos económicos y los profitos son más importantes que la decisión de los pueblos de España, que el espíritu progresista de muchos políticos. Es esa la realidad. Tenemos que verla, porque si la vemos podemos resolverla. Pero entonces, Francesca, porque es muy deprimente esto, ¿cuál es la salida? No, yo no creo que es deprimente, es realístico y como acabo de decirlo, ver un problema es ya mirar de la solución, porque ahora necesitamos de un cambio bastante radical. Yo creo que en España va a ser menos radical que en otros países, porque lo que está haciendo la España a nivel internacional es sin precedente. Y por favor, el gobierno de España, los pueblos de España tienen que continuar a guiar. Nosotros en Europa necesitamos de un liderazgo de principio que interpreta, que encarna el legado que tenemos de derechos humanos y gobernanza global, de estatus de derechos que habemos construido intelectualmente en más que 60 años. Entonces, y no es solamente la Europa, hay esta hambre de liderazgos de principio entre una generación nueva que no sabe qué hacerse de un mundo donde la gente que no controla capitales, armamentos y algoritmos está subyecta a un poder sin control. Es por eso que tenemos que producir una revolución de valores y de principios. Francesca, ¿cuánto le preocupa esta escalada con la que empezábamos hablando, en Oriente Próximo, ese enfrentamiento entre Irán, Israel? ¿Cuánto le preocupa que esto contribuya a no encontrar la solución, a no encontrar la salida e incluso contribuya al olvido del problema palestino? Sí, yo creo que, por ejemplo, el ataque contra Irán tuve dos objetivos. Lo de cortar la negociación, la discusión diplomática, romper el espacio de diálogo entre los Estados Unidos y el Irán. Y para ese gobierno, Netanyahu en particular, de crear una distracción desde Gaza. Porque toda vez que hay casi una rabia a nivel global, se pasó con el Líbano. Israel ataca un otro país. Lo has hecho con el Líbano y ahora lo está haciendo con el Irán. Este Estado, según el derecho internacional, constituye una amenaza a la paz y a la seguridad global. La manera mejor de proteger a Israel hoy y de proteger a los israelíes es de parar Israel. No es solamente una obligación legal que los estados y la comunidad internacional tienen, interromper el tránsito de armas, el comercio de armas y los comercios. Pero es también una necesidad para volver a un orden global con unas reglas, porque ahora estamos como en el desierto, ya no hay reglas. Y no estamos nosotros, más que los otros pueblos, nosotros en el occidente vamos a sufrir lo más de este sistema, porque somos los que han aprovechado lo más de un sistema de reglas internacionales. Van a faltar vamos a echarlas de menos cuando ya no están más. ¿Y hay alguna esperanza de poder parar o al menos empezar a parar a Netanyahu desde dentro? Sí, saber que no es solo Netanyahu. Un genocidio nunca es un acto individual, es un acto colectivo y es un proceso. Nadie ha parado a Netanyahu, lo han encorajado, lo han protegido, son miembros de su actividad criminales. Netanyahu es lo que más que otros tiene asuntos personales para continuar, para seguir haciendo guerra. Pero los otros ministros, los otros de las instituciones públicas, en el Parlamento, en el judiciario, es un Estado que es responsable de este crimen y es soportado para 80% de la sociedad israelí. No tenemos que pensar que es un problema, como habíamos hecho con otra situación histórica, que es un problema que se va a resolver eliminando un hombre.
tenemos que resolver una cuestión sistémica. La llegada de Donald Trump tampoco ha ayudado en nada, ¿no? Claro, pero este genocidio, como los crímenes contra los palestinos, no empezaron con Donald Trump. Israel ha empezado a construir colonias ilegales, que son crímenes de guerra, en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén en 1967, y a desplazar de manera violenta a los palestinos, un crimen contra la humanidad, después del mismo año. ¿Por qué nunca lo habíamos parado? Porque muchas razones, pero ahora ya está, tenemos que decir, ya está. Y por eso no es una cuestión de gobierno mejor. La realidad que Trump ha revelado es que los Estados Unidos son partner de Israel de manera total. Y vemos los resultados, como el intelectual palestino Edward Said lo decía, ese es el imperialismo. Hay una agenda de colonialismo, pero atrás de eso, cuando hablamos de Israel, hay los Estados Unidos. Pues Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Francesca Albanese es la relatora especial sobre los territorios palestinos de Naciones Unidas y ha sido galardonada por este periódico, por el Diario Público, con el premio Personaje del Año. Sin duda, no hemos tenido que buscar mucho para dárselo. Su trabajo incansable contra el genocidio que se está produciendo en Gaza en manos de Netanyahu, de un Estado sionista, y su labor contra la vorágine bélica del primer ministro Netanyahu, apoyado por los Estados Unidos y con la Unión Europea de perfil, la relatan y la describen como una de las mujeres más fuertes ahora mismo contra esa escalada, contra la guerra. Hablamos con ella antes de que reciba el premio de Público a Personaje del Año. ¿Cómo estás? Bienvenida a Público, Francesca Albanese. Muchas gracias. Estoy bien. En dos palabras estoy bien, en tres palabras no estoy bien, porque es difícil de estar bien en tiempo de genocidio. Sí, es que te entiendo perfectamente, porque además hay una cuestión que supongo que es difícil no empatizar, es decir, no implicarte en toda la masacre que estamos viendo todos los días en directo. Y entiendo que la respuesta que se está recibiendo no es suficiente por parte del resto de instituciones. Me refería a la Unión Europea en la introducción a esta entrevista, pero entiendo que también hay otros, podríamos decir, cómplices de genocidio. Claro, hay muchos cómplices de ¿Los países árabes dónde están? Yo creo que están todos atrasados y todos como captivos del miedo que hay, porque lo que se está pasando en Palestina no es solamente la expresión del Estado, de la violencia del Estado sionista, de su política de apartheid y de la última etapa de la limpieza étnica. Ahí ahora se ve con la guerra la agresión contra Irán, se ve que hay la política imperialista de los Estados Unidos. Y por eso yo soy muy preocupada, porque claro, los países árabes, hay muchos países de la mayoría global, como yo llamo el subglobal, pero la responsabilidad principal ahora es con los estados occidentales, con la minoría global, donde tenemos procesos democráticos, donde los pueblos están preguntando un alto el fuego desde un año y medio, que separa el genocidio, y la política no responde, y la política continúa a ser cómplice de este crimen. Esa es la realidad. Y la Unión Europea está frente de tiene que elegir. Es su natura, es su valor
de unión que representa a todos los pueblos europeos está frente de un test. Una cuestión, sí, una pregunta. Sí. Tiene que elegir entre apoyar el genocidio o no apoyarlo, que sería una respuesta contundente, ¿no? Entiendo yo. Sí, tiene que elegir si seguir apoyando el genocidio. Si es el caso, es una responsabilidad de todos los ciudadanos y las ciudadanas en Europa de traer en justicia los líderes y los otros que están aprovechando del genocidio, y hay muchos. Estamos viviendo, además, en las últimas horas una escalada bélica, decía también en la introducción, en la que los Estados Unidos de Donald Trump, que se comprometieron, por cierto, a acabar con todas las guerras, la de Ucrania y la de Israel, o sea, el genocidio en Gaza, han atacado Irán como parte de ese plan de Netanyahu de reorganizar el mapa de Oriente Próximo. ¿A dónde nos puede conducir un ataque de Estados Unidos sobre Irán, y si cree que va a haber implicación de otros países, aparte de Israel, claro, que es el promotor? No sé con certitud, pero yo creo que hay muchos países que se dan cuenta que hoy tienen que elegir, porque están acostumbrados a muchos países a estar cerca o en el área de los Estados Unidos, como decía antes, para miedo o para conveniencia. Conveniencia, sí. Pero nadie está seguro con un Estado que no respeta algún pacto, que no respeta nadie del derecho internacional. Los Estados Unidos con Israel nos están trayendo atrás a un tiempo antes de los últimos 60 años, donde ahora tenemos un sistema de reglas, de derechos internacionales que limitan el ejercicio del poder público. Pero todavía este Estado se accionan como imperio. Y no hay regla, no hay límite, nadie está seguro en ese sistema. Y veo que la guerra en Irán está produciendo un sentido de tenemos que hacer algo. Y puede ser que el equilibrio va a centrarse con otros países que puedes defendernos mejor que este sistema. Yo tengo confianza todavía en los europeos, pero tenemos que accionarnos. No podemos continuar a parar como si fuera un asunto de otras partes del mundo. Y si la administración Trump y si la Casa Blanca está incumpliendo el derecho internacional, veremos a ver la legalidad de esta invasión a Irán, que ya parece que no está amparada por la legalidad como no lo estuvo la invasión de Irak. Si nadie puede ponerle freno a un gobierno que está incumpliendo el derecho internacional, ya no hablamos de Israel, hablamos de la gran potencia que es Estados Unidos. La ONU no puede hacer nada. No es verdad. No es verdad que la ONU no puede hacer nada. La ONU creo que está infantilizada. No se despierta. Hay 193 miembros de las Naciones Unidas. Y como he dicho, hay una postura de... Se portan como vasallos frente de los Estados Unidos, pero tienen que parar, porque un sistema que no respeta el multilateralismo, reglas mínimas, hay un principio que tenemos claro, que es pacta sunt servanda. Los tratados tienen que ser respetados. Los Estados Unidos ahora, y Israel también,
no respetan nadie los tratados, el derecho consuetudinario, las palabras que ellos mismos han dado hace 2 semanas. Claro. ¿Cómo hacer confianza a este nivel de falta de maduridad política, ausencia de diplomacia? No, necesitamos de líderes diferentes. En las Naciones Unidas es una plataforma donde reorganizar este consenso entre los países que pueden ofrecer un liderazgo diferente. Yo creo, o por mucho tiempo he creído que España puede ser en Europa uno de esos países. Ahora no sé, porque se ven que hay divisiones en España también. Pero bueno, como en todo el mundo, supongo, pero de momento se mantiene un gobierno progresista, sí, que de momento ha dicho no al 5% del gasto militar en la OTAN. Y la OTAN lo ha aceptado que España solo gaste el 2,1%. Todo apunta a que se unirán más países una vez España ha abierto esa puerta del 5% que impone Trump. ¿A usted qué le parece que España se haya plantado frente a la OTAN y haya dicho no, el 5% no, porque implicará recortes sociales, sanidad, educación, servicios públicos, etcétera? Comunicarles que el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Yo veo con orgullo como europea, miro a lo que España complexivamente hace y dice, la postura que tiene a nivel europeo frente de Israel en particular, porque mi mandato cubre la situación en los territorios palestinos ocupados, pero como una postura de principio, que no es sin sombras, pero este es un momento que nos llama a integridad al 100%. Entonces, lo que España ha elegido de hacer frente de OTAN es muy importante, pero tienes que reflejarse en integridad llena y sin compromiso en las relaciones que España tiene con Israel. Yo creo que España ha hecho más que todos los otros países europeos, pero ya no han cortado todas las relaciones económicas y políticas, incluido de armamentos y otros servicios de seguridad con Israel. Es un paso que España puede hacer y tiene que hacer. Si no ahora, ¿cuándo? Y si no España, ¿quién? Eso se debate esta semana en Europa sobre si romper o no el Tratado de Asociación con Israel. Sí. A estas alturas, sí. Porque, según un escrito de la Unión Europea, Israel podría estar, o sea, como si no estuviera demostrado, vulnerando el derecho internacional en Gaza. Entonces, con esta velocidad, o sea, lentitud total de la Unión Europea, ¿qué se puede conseguir? ¿Se puede parar realmente a Israel? Claro, pero como decía, son posiciones que necesitan coraje, en primer lugar. Mire, sí tenemos que ser honestos, coherentes. No hay razón de estipular un acuerdo como lo que tenemos que la Europa tiene con Israel en algún momento. Israel viola el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados desde 57 años. Comete crimen de guerra
en ese territorio, como la construcción de colonias, desde junio y septiembre de 1967. Y ahora este crimen de guerra son 300. Hay casi 1 millón de israelíes, judíos y judías israelíes que viven en las colonias, que son crimen de guerras. Yo no estoy hablando, hay también una minoría de israelíes contra el apartheid que viven con los palestinos y las palestinas en el territorio ocupado, en Cisjordania, pero no robando tierra. Pero Israel desde siempre practica apartheid, todo eso está documentado. Lo que no se explica es cómo, ahora que sabemos todo eso, seguimos esta performance de hipocresía. Este acuerdo no tiene sentido. Este acuerdo es el emblema de la hipocresía europea. Tienes que parar. Ahora si no lo paramos en el momento que Israel está matando ahora una media de 70 personas cada día. Nosotros hablamos de 60.000 muertos, 18.000 niños, que es un abominio. Pero si miras, como lo dicen algunos estudiosos americanos, si miran los números que están en los documentos israelíes, del ejército israelí, el ejército dice que hay 1.800.000 palestinos en Gaza. Entonces, si no consideramos los 100.000 que se fueron, ¿qué se pasó a los otros 300.000? Hay estudiosos que piensan que los muertos en Gaza sean 300.000. No es importante ahora cuántos sean los números de los muertos. Gaza está pulverizada. Israel está ha destruido Gaza, has destruido el pueblo palestino en Gaza, has destruido la capacidad de Naciones Unidas de funcionar diplomáticamente, políticamente, de tener un sentido, de un camino para respetar el derecho internacional. Ha bombeado el sentido de acción humanitaria con este asunto. Es un asunto criminal, la Gaza Humanitarian Foundation. La palabra humanitaria es un camuflaje. No tiene algún sentido humanitario lo que están haciendo. Enfrente de todo eso, todavía hablamos de hacer asuntos con el Estado de Israel. Es patético, patético. Usted hablaba de las masacres, todo lo que está registrado de lo que ha sucedido en Israel desde hace décadas, en Palestina por parte de Israel, apartheid, colonización de Cisjordania, el encierro al que someten, ese apartheid al que someten a los gazatíes. ¿Usted ha estado allí últimamente en Gaza o no le deja Israel acudir a Gaza? Porque es usted la relatora. Entonces, para hacer el relato, entiendo que Israel tendría que permitir su entrada en un territorio que además no es el de Israel. No, Israel me ha declarado persona non grata. Lo sé. Quiero que la gente se entere bien de lo que hacen con la relatora especial sobre los territorios ocupados de Palestina de Naciones Unidas. Explíquelo. Sí. Por favor. Entonces, mi mandado, las Naciones Unidas me ha elegido como la experta técnica responsable de observar, analizar los hechos, las violaciones de derecho internacional en el territorio palestino ocupado. Y el mandado que crea, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos, sí, del Consejo de Derechos Humanos que ha instituido mi mandado, habla de violación de derecho internacional cometidas para Israel. Entonces, cuando me dicen, no es imparcial porque solamente mira a Israel, porque Israel es una potencia ocupante. Y yo también he mirado, he analizado las violaciones de derecho internacional cometidas por la autoridad palestina y para Hamas, pero
no es un Estado contra el otro, es una potencia ocupante que está colonizando lo que se queda lo que resta del territorio ocupado, avanzando una limpieza étnica de los palestinos, de los pueblos indígenas. En ese sentido, mi trabajo no es ni de hacer compromiso, de observar neutralidad, ni de placer, ni de acusar. Yo hago un análisis, la llevo al Consejo de Derechos Humanos. Claro, para hacer este análisis, mi responsabilidad es de visitar el territorio palestino ocupado 2 veces por año. Y Israel no lo permite, pero eso no es nuevo, porque es como 17 años que Israel no permite a este mandado de visitar el territorio palestino ocupado. En el 2008 ha arrestado y detenido el relator especial de ese tiempo, profesor Richard Falk, y deportándolo. Es por eso que digo, habemos normalizado la brutalidad de Israel a un punto que ya no hace noticia. Entonces, yo conozco muy bien el territorio porque he trabajado allá 3 años en los territorios palestinos ocupados. Después de trabajar con las Naciones Unidas, he hecho muchas investigaciones allá. Es por eso que conozco el territorio. Pero tengo que decir también que la Palestina es uno de los territorios del mundo donde ya no hay falta. No hay falta de información, porque hay organizaciones palestinas, israelíes por los derechos humanos y las Naciones Unidas que permiten un acceso a la información que no es ideal para mí, porque tendría que observar, pero bueno, hago mi trabajo de toda manera. Israel continúa a impedir el acceso a Gaza de todos y todas, los diplomáticos, los periodistas. Después de haber matado 220 periodistas de Gaza y casi 300 operadores humanitarios. Tienes un récord, una colección de récord sin precedentes, sin antecedente. La mayoría de niños amputados o órfanos están en Gaza. Ya no tenemos la capacidad de absorber todo lo que Israel está haciendo. Vamos a ver un tiempo donde, como dice un escritor palestino, todos they will tell themselves to have been against. Entiendo que viene a decir todo el mundo será consciente de la brutalidad a la que ha asistido en un momento y algún día. Había un tiempo donde me preguntaba cómo fue posible cometer un genocidio, cómo fue posible estar en silencio con lo que se pasaba en Ruanda o en Yugoslavia. Ahora ya no me lo pregunto más, lo sé. O en Alemania con el holocausto nazi. Totalmente. Decía Josep Borrell el otro día que los palestinos no tienen la culpa de lo que hicimos los europeos, en referencia a ese complejo de Alemania de no querer condenar a Israel por el pasado. La culpa de los palestinos de existir sobre una tierra que ancora los europeos el proyecto sionista, que tiene mucho fue infectado por el sistema ideológico occidental. Pero los palestinos tienen como única culpa de nacer en una tierra que el colonialismo europeo ha elegido para abrigar el proyecto sionista. Sí, acoger el proyecto. Usted habla muchas veces de racismo cuando se refiere a la complicidad de los países occidentales con Israel. ¿Puede explicar lo del racismo? Sí, fue un histórico israelí que me ha hecho pensar en eso, porque Ras Sigal, uno de los primeros a denunciar el genocidio, una vez me ha dicho,
La idea de una raza pura no se murió con Hitler, se mudó. Todavía deja en este sistema, como en el DNA del sistema occidental. Y no, el racismo no es solamente de los occidentales, claro que no. Pero lo que hace reflexionar es que nosotros nos sentimos casi superiores a los otros intelectualmente, como conquista en temas de derechos humanos, de igualdad, de desarrollo de la libertad fundamentales. Bueno, miramos lo que se pasa en Alemania ahora. Sí. También hoy, después, una de las manifestaciones más grandes en Alemania, en la historia de Alemania, contra el genocidio, hay gente que dice, no son alemanes, son árabes. La discriminación entre seres humanos por razones raciales, el racismo. Por raza, sí. El racismo. Y todavía se queda como una enfermedad en nuestra vida social, comunitaria. Hay en Europa todavía racismo. Miramos cómo tratamos lo del sur del mundo. También los grupos las minorías en Europa. Israel es un caso típico de dominación racial. Es por eso que es un apartheid. Y es más estructural, más eliminacionista, más violento del apartheid sudafricana. Israel ha establecido otros parámetros de qué es un apartheid. De qué racismo. ¿Usted se siente segura con la presión que recibe del lobby sionista, del Estado de Israel, persona non grata, las amenazas que le constan a todo el mundo? ¿Usted se siente segura? ¿La protegen lo suficiente? Depende de qué entiende para protección. ¿Usted se siente segura en un mundo donde no tenemos ley que nos protegen? Donde los profitos económicos de las multinacionales cuentan más que las decisiones de los pueblos. Yo no. Veo más y más una ideología y un método mafioso, porque hay una conexión entre los asuntos políticos y los asuntos económicos que en la parte del mundo de donde yo vengo se llama mafia. Sí. La mafia no es un asunto de mala gente de la calle, es más que eso, es más profundo, más sofisticado, es más protegido, es una colusión entre la política del Estado y los asuntos económicos. Y yo vengo de una tierra donde jueces, policía y ciudadanos y ciudadanas ordinarios fueron matados para oponerse a ese sistema mafioso. Es parte de mi DNA, de mi conciencia de ciudadana italiana, italiana del sur, europea, de estar como ahora que tengo un mandato institucional, de estar segura y sin miedo frente de esta amenaza, que no es una amenaza contra mí como persona, es una amenaza contra mis hijos, sus hijos, todos. Me siento protegida, sí, me siento protegida para los valores que ahora estoy encarnando, para el amor infinito, global, es verdad, es verdadero, de la gente, no importa dónde voy. Es raro, ese se pasa en España, solamente en Europa. España es el solo país donde
me siento aceptada, bienvenida para el pueblo, los pueblos y los políticos también. No hay muchos otros países en Europa donde eso se pasa. Pero en general, no importa dónde voy, siento este reconocimiento de la gente, que claro, no es para mí como persona, yo no lo vivo no es dirigida para mí, es un reconocimiento del dolor y de la sufrencia y de la injusticia que el pueblo palestino y los israelíes, que con ellos luchan contra el apartheid, el genocidio, están fronteando. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, sin miedo. Bueno, nosotras desde Público estamos muy orgullosas de haberle concedido el premio del personaje del año, porque creemos que su trabajo es imprescindible. Y aunque no, usted a lo mejor tiene la sensación o la gente tiene la sensación de que, teniendo en cuenta la masacre que se está produciendo en Gaza, en Palestina, y veremos a ver si no en otros territorios, a veces tenemos la sensación de que todo va muy despacio, pero nosotras estamos seguras de que trabajos como el suyo, de que más que un trabajo, un compromiso, permitirán hacer de este un mundo mejor. Así que muchas felicidades por el premio al personaje del año, Francesca Albanese, y muchísimas gracias por estar con nosotras. Y muchísimas gracias al público. Gracias.